La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV pública. Ciencia y corazón, eso es la escuela, es confiar y dar confianza. ¿Qué tal? Aquí estamos, bueno, con un tema que les va a interesar especialmente. ¿Qué abarca el rol directivo? ¿Cómo gestiona un director, una directora? Y cuando surgen dificultades, que damos por sentado que surgen, ¿cuál es la formación que tienen para afrontarlas? Les presento enseguida a nuestros invitados. Graciela Krichevsky, estamos también con Néstor Sorsoli y con Sandra Sánchez. Bueno, bienvenidos los tres. Gracias. Nos van a ayudar a pensar en este rol absolutamente fundamental. Aunque podríamos empezar por esa pregunta y decir, por ejemplo, a ver, Néstor, ¿por qué se necesita un director o directora en una escuela? Bueno, algunas precisiones. Un director cumple con el rol de organizar y conducir un equipo de trabajo. Uh-huh. Un director en una institución educativa, además, nunca deja de ser docente. Por lo tanto, es el que conduce ese proyecto institucional, el que trabaja con esa comunidad educativa en función de líneas establecidas desde política educativa, pero que conoce esas realidades y coordina las acciones de ese equipo de trabajo para poder llevarlas adelante. A ver, y yo creo que cuando uno escucha a los directores, las tareas son múltiples. ¿Podemos, Sandra, enumerar algunas? Bueno, sin decirlas por orden de importancia, ¿no? Claro. Porque creo que los directivos que me estén escuchando, la mayoría pensará la gestión del tiempo. O sea, organizar esas tareas como gran complejidad. Es la gran tarea, ¿no? ¿Para qué? Para justamente prevenir conflictos, que es otra de la gran cuestión. Pero eso es lo que muchos estarán pensando que es su preocupación. Creo que la mayor es lo que dijo Néstor, esto de ser docente, de ser enseñante, de asesorar a su equipo de trabajo, que son los docentes de su institución, para que justamente las trayectorias de los estudiantes estén siempre en ese sentido aprendiendo y en este sentido también compartiendo en ese contexto todo lo que les pasa. Por eso, entre las múltiples tareas, esto de asesorar, enseñar, acompañar, regular también algunas situaciones que hacen a los conflictos y por sobre todo evaluar su propia tarea junto con la de los docentes. Claro, ahora, me imagino, Graciela, que vos estás muy en contacto con directores o directoras. ¿De qué provincias? Bueno, desde Planea, que es un programa de UNICEF, estamos trabajando con directores de Tucumán, de Córdoba y de Chaco. Y hay, supongo, estilos muy diferentes de conducción. Podemos enumerar algunos y también me parece que podemos ir pensando qué posibilita y qué limita cada uno de esos estilos. Bien, yo lo que diría es que hay directores que ponen más acento en algunas cuestiones y otros que en su tarea ponen más el acento en otras. Nosotros siempre decimos que el director es el capitán del barco, es el que tiene que conducir la escuela y que tiene que estar atento, digamos, a todo lo que pasa dentro de la institución, pero que hay una dimensión de trabajo que es la dimensión pedagógica, y ahí coincido con Sandra, donde que es el corazón de la escuela, uh-huh, ¿no? Porque tiene que ver con los procesos de enseñanza que tiene lugar en las aulas, y es donde el director debería, digamos, poner como
una especial atención. Digo debería porque a veces se puede hacer y como vos decías, hay muchas otras tareas que a veces corren de lugar la tarea pedagógica y a veces las cuestiones administrativas, que a veces son muchas para los docentes, u otro tipo de cuestiones, a veces problemáticas que atraviesan la institución, hacen que el director diga, bueno, para lo pedagógico no me queda tiempo. Gravísimo, ¿no? Sí. Ahora, hablando, si se quiere, de lo pedagógico, a veces hay docentes que se quejan, podríamos decir, con que el director frena la iniciativa de algunos docentes, en otros casos promueve, habilita, acompaña, o de pronto hay directores que concentran el poder y otros que delegan, reparten. ¿Da lo mismo, Néstor? No, no da lo mismo, y también acá es interesante recordar y considerar que así como reconocemos y valoramos la diversidad de los estudiantes, la diversidad también está en las prácticas docentes y en las prácticas de gestión y conducción institucional. De todas maneras, no da lo mismo si pensamos en quien conduce un equipo, la concepción que se tiene de equipo de trabajo y lo que marca como fundamental que un equipo de trabajo pueda desarrollarse, que es la confianza como requisito. Uh-huh. Y en este sentido, el trabajar desde la confianza y habilitar la gestión desde la confianza de los pares también permite esto de que, bueno, la palabra y la participación permita construir en colectivo, sin que esto deje de considerar que existe una asimetría por los propios roles y que existen responsabilidades que este director tendrá en función de su rol como conductor institucional, pero que esto no limita la necesidad de que todos puedan participar en este proyecto institucional y que también se reconozca la diversidad de las prácticas docentes. Ahora, ¿qué margen de libertad tiene un directivo? Digo, a veces puede decir no a algo que le plantean desde sus superiores, puede tomar iniciativas. Contanos, Sandra, y después le pedimos a Graciela. Sí, en realidad, algo que mucho trabajamos con los directores, con Néstor desde nuestra consultora, es esto de enseñarles a argumentar, a dar razones, porque siempre se puede decir no o se puede decir sí, pero, ¿sí? Porque los tiempos en cuanto a sus propuestas, a las decisiones que a veces deben tomar por las complejidades de lo que ha observado en su institución, para dar un ejemplo, hay una agenda, ¿no es cierto?, que es de pronto de la institución, pero también que se corresponde con la agenda de política educativa. A veces esto de priorizar, porque si hay que, como decía Graciela, estar formando un equipo docente Nobel, por ejemplo, en una propuesta didáctica curricular, es la prioridad del director, más allá de que llegue un relevamiento. Uh-huh. Entonces puede decir no, ahora, en este momento no, va a ser mañana, porque esto es importante, y esos argumentos bien fundamentados que forman parte de su tarea y su responsabilidad, que también hay una corresponsabilidad con su superior, ¿sí?, para que la escuela funcione, y bueno, es parte de lo que nosotros llamamos el oficio de la intervención. Bien, y por ejemplo, esos directores con los que vos estás en contacto, Graciela, a veces, por ejemplo, ¿con qué preocupaciones llegan? Bueno, las preocupaciones son múltiples, ¿no? Porque, a ver, yo creo que el director tiene como una gran responsabilidad respecto de las políticas educativas, porque es el que opera como traductor. Uh-huh. Él ahí hace una mediación entre una bajada, que así le suelen llamar, una bajada que llega del ministerio o de la supervisión, y lo que realmente va a ocurrir en la escuela. Y cómo él asuma eso, pudiendo decir que no ahora, uh-huh, pero también si quiere instalar y si quiere promover esa propuesta, va a tener que hacer un trabajo muy fuerte dentro de la escuela, un trabajo de armar equipo, un trabajo de armador que le permita llevar a cabo
eso que le están proponiendo, y nunca en todas las escuelas esto es igual. Por eso, digamos, las políticas, uno dice a veces, bueno, no se realizan tal cual se pensaron. Bueno, cada escuela tiene sus problemas, su cultura. Entonces, es en función de eso cómo se va a apropiar de las propuestas. Y ahí los directores pueden tener mayor o menor inconvenientes en llevar a cabo las propuestas, ¿no? Bien, no es sencilla la tarea de los directores, seguramente también necesitan mucho acompañamiento, seguramente sobre eso también hablaremos desde las supervisiones. Es licenciado en Ciencias de la Educación, Bernardo Blechmar, y esto es lo que nos dice sobre las ideas y los actos. Yo creo que un desafío que tenemos en educación en general, en muchos terrenos sociales, que es esta tensión que uno podría poner entre las ideas y los actos. Es decir, es mi opinión obviamente, tenemos en general un enamoramiento muy particular, los latinos, argentinos en particular, con el mundo de las ideas, y me parece fantástico porque eso tiene que ver con los debates, con las ideas, con los conceptos que manejamos. Y a veces hay un hiato, una brecha entre aquello que significa las ideas que tenemos, las narrativas en que nos estamos situados y cuál es la articulación con los actos. Y cuando uno está en la gestión se da cuenta que cuando empieza el día hay acciones por desarrollar y que de repente muchas de las ideas que están en el trasfondo de nuestros pensamientos, formaciones, etcétera, dice, pero hay algo que no entre aquello que yo pensaba o aquellas ideas que uno tiene o aquellas teorías que uno suscribe y aquello que se encuentra a las 8 de la mañana cuando abre la computadora y viene alguien y se queja y otro que plantea una cosa y otro que plantea otra, y esto es como si fuera el submundo de la educación, ¿no? Hay un mundo muy ilustrado, muy lindo, muy articulado, que es el mundo de los libros, de la pedagogía, y hay otro mundo, parece que es el mundo de lo cotidiano. Y ahí nos encontramos con lo que uno podría llamar lo real. Las ideas no me cabe duda que son el sustento de aquello que ocurre en los actos. Pero los actos tienen una lógica tal vez distinta a las ideas, y ese es el desafío que tiene la gestión. Las ideas en general tienen una posibilidad de encaje perfecto. Racionalmente una idea puede cerrar absolutamente en forma clara, y el problema es que la realidad siempre es mucho más rugosa, porosa, dificultosa, y lo voy a decir así, desprolija de lo que las ideas pueden cerrar. Y es lo que uno se encuentra con la gestión. La gestión es eso que uno lleva al acto, a la acción. Y educación, un colega, Carlos Huyen, decía, educación finalmente es acción. Es algo que ocurre para que haya una transformación determinada, para que haya un desarrollo determinado. Es acción. Un comentario breve de cada uno, Néstor. Bueno, yo creo que acá, a partir de esto que plantea Bernardo, a mí me gustaría retomar una idea, también sumando a lo que decía Graciela, en esto de pasar al acto. El directivo en su institución y el supervisor en su territorio, en su área, tienen la enorme y difícil tarea de llevar a cabo una transposición. Así como solemos escuchar y estudiar el tema de la transposición didáctica de los docentes en sus clases, la transposición que realizan directivos y supervisores tiene que ver con llevar adelante en esa realidad, con esos recursos, con esos actores, la gestión que permita la política educativa. Y eso es una construcción profesional y también un oficio, porque hay que reconocer desde la práctica muchas cuestiones, sumamente compleja, y que hace que se traduzca en esto que decía Bernardo, ¿no? El de pasar de las grandes ideas de política educativa a actos concretos que las lleven adelante. Sí, en esto creo, colegas, que siempre lo pensamos en cuanto a llevar adelante acciones, que es complejo para los equipos directivos que hacen a una formación de pronto conceptual y en el territorio se encuentran con unas realidades que a veces no saben qué decisiones tomar. Nosotros cuando escribimos sobre la pedagogía de las obviedades tiene que ver con esto, que por ahí le parece obvio a otro directivo
directivo con su trayectoria resolver de esta forma un problema, pero para este otro eso no lo es y también tiene que ser acompañado. A veces hasta planificar una reunión de trabajo, en la idea, esa reunión puede ser, les propongo esto, abro el debate, y resulta que dentro de la reunión se genera una polémica que se llega a un asambleísmo sin sentido y se pierde el objetivo de la reunión. Entonces, de pronto esos, como decimos, insumos de concreción, más que los propositivos, de cuando se planifica, deben estar debidamente también pensados y planificados a la hora de reflexionar sobre eso que hice y cómo lo hice, porque para que la institución genere una memoria. Claro, y pensar y planificar también, supongo, teniendo presente con qué comunidad estoy trabajando, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual, digamos, la escuela está inscripta en un territorio, tiene una población determinada y también tiene otras escuelas cercanas. O sea, algo que nosotros vemos hace mucho tiempo en nuestro trabajo en las provincias, es muy importante para los directores estar en contacto con otros directores. Mm. O sea, más allá del equipo interno, que, bueno, Blechmar siempre pone mucho el acento en la cuestión del equipo, y yo acuerdo plenamente que el director tiene que armar equipos de trabajo, pero también tiene que saber que hay pares que están a cargo de otras escuelas, que a veces están muy cerca y que tal vez atraviesan por las mismas problemáticas y con los cuales es muy importante armar una red, porque en investigaciones una de las cosas que se encontró es que cuando llega algo nuevo a la escuela, una de las primeras consultas que hace cualquier director es con un par director. Claro. O sea, tener esa red a mano creo que colabora con ese trabajo de dirección escolar, ¿no? Ahora, creo que eras vos, decías al comienzo, bueno, el director es el corazón de la escuela, otros dicen es el alma de la escuela, es el que de alguna manera genera un clima de trabajo. También creo que es un gran malabarista, porque por él pasan desde problemas con los alumnos, con los docentes, con los padres, y también está la cooperadora, y también está el supervisor que viene, y también está el personal de maestranza, y también está la política educativa, las directivas que van llegando, y de pronto los imprevistos, un problema de edilicio, y además tiene que observar la clase, y uno enumera todo esto, y es agotador. Entonces se pregunta, ¿qué prioriza? ¿Cómo se organiza un director? Bueno, en esto creo que tomo parte de lo que habló Sandra, ¿no? Creo que el gran problema de los directivos, a partir de esta complejidad y de estas múltiples dimensiones que lo atraviesan, tiene que ver con la gestión del tiempo. Uh-huh. Y que esa gestión del tiempo, a gestionar el tiempo, también se aprende y también requiere de una planificación en equilibrio con flexibilidad, por supuesto, uh-huh, ¿no? Y esto de poder diferenciar aspectos urgentes e importantes, teniendo como eje que, acá acuerdo con Graciela también, en esto de que lo central en una institución es la dimensión pedagógico-didáctica y cómo se enseña. Y desde allí este equilibrio que hace el director entre sus roles de enseñante y de garante de política educativa y de conductor de ese equipo es sumamente complejo y requiere de aprender a gestionar los tiempos, evitar los cronófagos, o sea, todo aquello que se come el tiempo innecesariamente, y bueno, transitando y con el acompañamiento acá no solamente de otros directores pares, sino también de esa figura del supervisor que debe correrse de un rol de control, sino de acompañar, sostener y conformar esos equipos de directores pares. Bueno, muy bien, nos vamos al próximo bloque, seguimos pensando en la función directiva y vamos a ver allí la escena de una película. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar. Más que teoremas de tales y de cuales, de un mapa de bueno, un tema que quedó por ahí flotando del bloque anterior es el del rol de los supervisores en relación a los directores o directoras, porque, bueno, habría que pensar
¿en qué lo ayuda un supervisor o una supervisora a los directivos de una escuela? ¿En qué aspectos? ¿Qué escuchan cuando llegan a la escuela? Sandra. Y el supervisor también tiene que tener una agenda de trabajo que justamente depende del conocimiento de los proyectos institucionales de cada escuela, de su área. Sí, y esta agenda implica esto, saber, más allá del pedido a veces de este director, tengo un problema, requiero este acompañamiento, sino también anticipar o prever ese problema y llegar a la institución antes de que este equilibrista, malabarista o que esté todo incendiado. O sea, claro, lógicamente enseñarle a prevenir el conflicto. Ahí está ese rol estratégico que tiene que tener este supervisor y que también se enseña, y al llegar a la institución ayudar a interpelar ese proyecto institucional, ayudar a ver el problema, porque como dicen muchos autores, esto recuerdo a Sandra Nicastro que plantea esa mirada externa, pero sin olvidar también la mirada interna de la institución que tiene este director y cómo se conjugan estas miradas al poder detectar un problema. Claro, me imagino que el supervisor tiene que ser mucho más que alguien que viene a controlar, ¿no es cierto? Que a lo mejor es importante que escuche en primer lugar y a partir de ahí pueda acompañar. ¿Qué dicen los directores de los supervisores? Yo creo que, como antes bien decían Néstor y Sandra, así como cambió el rol del director, de un rol más administrativo a un rol más pedagógico, también el lugar del supervisor fue cambiando desde el lugar de control a un lugar de asesoramiento y de acompañamiento. Antes se veía como esa figura, me acuerdo en mi infancia cuando aparecía el inspector y todos los niños sabíamos que nos teníamos que portar bien porque iba a entrar a ver una clase y en esa clase no volaba una mosca porque era como ese que venía a ver que todo estuviese perfecto. Esa imagen que también la tenía el director respecto de los chicos y de los docentes. Te interrumpo solo para decir que fue castigo durante muchos años decirle a un alumno, te voy a mandar a la dirección. Totalmente, totalmente. Hoy el rol del supervisor cambia y por eso el supervisor también tiene que prepararse, tiene que estar preparado para este otro lugar que no es un lugar de control, sino que es un lugar de acompañamiento, de asesoramiento, de trabajo con el director de la escuela. Contanos, Néstor, brevemente, no todos los docentes aspiran a ser directores ni directoras, muchos sí. ¿Cómo se llega a ser director? Bueno, como se llega a ser docente, y en este caso tiene que tener primero que nada un interés genuino, y luego el acceso a esos cargos de conducción también es muy diverso en distintos lugares del país. En muchas provincias se accede a través de distintos sistemas de pruebas o concursos, en otras provincias se accede por puntaje o por antigüedad, pero... El concurso significa cuántos, por ejemplo, es importante, cuántos años de docencia tiene. Depende mucho eso de la normativa de cada jurisdicción. Cada provincia tiene su normativa, pero en general podríamos englobarlo en algunos requisitos que tienen que ver, sí, con trayectoria previa, ¿no? Con sus antecedentes. Incluso hay provincias donde para acceder al cargo supervisivo necesariamente y como requisito previamente debió haber pasado por la dirección y por la vicedirección y por la secretaría, en otras no. Se accede a través de distintos sistemas de oposición, pero en este sentido nunca tampoco un supervisor debe olvidar que se accede desde un rol docente y que su rol es docente. Pero hay una formación que el aspirante a un cargo directivo tiene o es sobre la marcha, Sandra. Se supone que primero está la formación que reunió en su trayectoria, no solo con lo que ha ido estudiando en distintos centros de formación, sino también con lo que vivió con ese director que fue de él,
¿sí? En el caso de los directores, en el caso del supervisor, también haber vivido en el tránsito, pero también estudia y debe saber que lleva tiempo en el caso de los que son concursos de oposición. En el caso de las provincias, que es por puntaje, es más complejo porque en muchos casos hemos estado en algunas provincias que nos comentan los directores y supervisores que les han dicho, ahora te toca a vos. Por este tiempo te toca, y muchos no están convencidos, entonces ahí necesitan todavía mayor acompañamiento de quien tiene ya experiencia en esta tarea, porque bueno, suele ser más complejo cuando, como dijo Néstor, no es tan genuino, sino que te dicen te toca. Sí, pero en esto creo que también, no sé, debería existir algún instrumento legal o algo que reúna, pensar entre todos para que sea de estudio, de formación continua, y no solo cuando ya está en el rol, en el cargo. Ahí es donde tenemos la mayor necesidad de que se siga estudiando y se siga formando, porque ahí es donde tiene que, como decía Bernardo y recién también los colegas, tiene que llevar adelante la acción. Claro. Y en esa acción creo que hay muchos espacios de formación docente últimamente desde los propios ministerios, muy especialmente en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver una escena de la película El profesor Lázaro. ¿Debías insistir sobre el suicidio? ¿Insistir? Fueron ellos los que quisieron abordar. Bashir, no soy tonta. Siempre quisiste desenterrarla. Y añadiste el texto de Alice al informe de Simón, aunque te pedí que desistieras. Necesita a sus padres, que están ausentes desde Bashir, el principio. Basta. Sé que no tienes la residencia. ¿Lo sabe? Eres refugiado. ¿Y por qué no hizo nada? Porque cuando lo supe, decidí asumir mi error. La clase iba tan bien. ¿Y ahora? Ahora ha salido todo a la luz. Los padres de Marie Frédéric me han interrogado. Al parecer investigaron. Los de Simón me han llamado. No puedo esconderlo. Tengo al consejo escolar encima. ¿Qué hacías en Argelia? Tenía un restaurante. Ah, mierda. No sé quién de los dos parece más loco. No voy a abandonarles. Casi es fin de curso. Audrey ya está en tu clase y tu sustituta llegará mañana. Usted puede hacer algo. Ya he hecho demasiado. Tengo más suerte que tú y me dejarán acabar el año. ¿A usted? Lo lamento. Recoge lo esencial durante el recreo. Te enviaremos el resto. No quiero ninguna escena con los niños. ¿Entendido? Déjeme dar la clase de hoy. Les diré que debo irme. No puedo irme sin avisar. Martín se marchó sin avisar. Bueno, es una película, no sé si la vieron, muy fuerte porque hubo un suicidio de una docente, pero creo que esto nos habilita a hablar, por un lado, del tema de las decisiones que tienen que tomar los directores, pero también cómo vos decías, Néstor, al principio, bueno, el director o directora conduce el equipo docente, pero también muchas veces hay encuentros individuales necesarios, lógicamente, ¿no es cierto? Lógicamente. Dentro de esas intervenciones, para que las mismas sean reales y efectivas, habrá también que tener un abanico de posibilidades y habrá cuestiones en las que sí sea importante la mirada y la construcción colectiva, pero también habrá otras de un encuentro establecido y específico con algún docente para abordar determinada cuestión, y a eso es a lo que nosotros llamamos también, en esto de gestionar los tiempos,
el desarrollo del sentido de las oportunidades. Muchas veces una intervención no acorde es lo que trae o puede traer como resultado un desenlace no previsto, ¿no? Y acá, bueno, sí, en esto de el acompañamiento y el respeto, como decíamos antes, la confianza, muchas veces requiere de esto del encuentro individual, de la entrevista, de habilitar el canal de escucha y, ¿por qué no?, de tener en cuenta que a veces también el director necesita indicar, ¿no? Esto de indicar es también es una política de cuidado en cuanto a reflexionar con el otro cuando hay algo que no se está haciendo bien, por supuesto en privado, por supuesto sentado en la norma y en lo que uno debe hacer, pero también es esto, cuidar al otro, ¿no? Reflexionar con el otro, escucharlo, claro. Y en esto, como decía Sandra antes, del encuentro de miradas, así como el supervisor necesita intervenir para desnaturalizar prácticas que están a veces en una institución no son tal vez las esperables, pero están naturalizadas por la propia dinámica o cultura institucional. A veces también prácticas de los docentes están naturalizadas y es el director el que con mucho cuidado y con mucho respeto tiene que generar ponerlas esa en interrogación. Exacto. Claro. Ahora, Graciela, ¿cómo hace un director, una directora para trabajar con un equipo docente que siempre es diverso, diverso en la experiencia, diverso en la formación, diverso en las edades? Bueno, todo esto no hace a la tarea muy fácil. No, bueno, habría que pensar en cada institución en particular con quién cuenta el director. O sea, si está él solo en la conducción, si hay un equipo que también integran el vicedirector, tal vez el secretario, tal vez hay un asesor pedagógico. Esto en algunas jurisdicciones está en todas las escuelas. Entonces, el poder armar equipos de trabajo y poder distribuir tareas y poder tomar decisiones en conjunto colabora un montón con la... Es cierto que el director tiene la responsabilidad, ¿no?, de las decisiones que se van tomando, pero vuelvo al tema del equipo de trabajo necesario para que la institución funcione y para que la escuela realmente tenga, digamos, una dirección clara en su devenir, ¿no? Sandra, ¿y qué decir de estos equipos tan diversos? Sí, y cómo cohesionarlos, ¿no? Sí, hay una idea fundamental que nosotros desarrollamos siempre que tiene que ver con esto de que el director debe, por sobre todo, debe tener humildad pedagógica. A veces la palabra humildad tiene mala prensa, es como si fuera a agachar la cabeza, que todo pase, y no, humildad viene de humus, que significa justamente fértil. Y ahí es donde tiene que ir el director, a lograr que todos puedan fertilizar ese territorio escolar que muchas veces, justamente como planteaban recién, encuentran esas diversidades y complejidades, y aprovechar esas diversidades justamente para abrir a nuevas iniciativas. Entonces, por sobre todo esto, y también la solidaridad. Esto que quiere decir solidaridad pedagógica en el sentido de darlo desde su experiencia y desde la experiencia de los otros. O sea, poner en ese equipo los saberes de todos, que muchas veces esos saberes son más que los de este director. Una reunión de trabajo se da que tiene otras, y no frenar por eso ese proyecto, esa idea o ese conocimiento, sino aprovecharlo. De hecho, hay muchos docentes que siguen trabajando en el sistema, pero han hecho la carrera de psicología o de ciencias de la educación, o que han buscado en todos esos años una formación muy sólida, y que, por supuesto, es interesante habilitarlos para que puedan volcar esos conocimientos. Nos vamos al próximo bloque, vamos redondeando el tema y tenemos también, como siempre, bibliografía para darles. Mucho más que decir sujeto simple o superficie de un mapa desigual. Es mucho más que la historia en que descarabé. Bueno, y por supuesto no ignoramos que tuvimos una pandemia, que tuvimos luego, un
un retome paulatino que fue diferente seguramente. Durante la pandemia, lo que uno recibía mucho de los docentes era que ellos o iban personalmente a las escuelas o estaban en el Zoom todos los días. Los docentes eran la cara visible. Me pregunto si el rol directivo se desdibujó durante la pandemia o cambió. Bueno, yo creo que el directivo también tuvo que adaptar su rol a esta cosa inédita que nos tocó vivir y que le tocó vivir a las escuelas, y realmente tuvo que multiplicar su tarea, a veces desde la escuela, a veces desde su casa, pero tratando de que de alguna manera le llegaran a sus estudiantes las clases, ya sea usando la tecnología, y cuando no existía la tecnología, a través de cuadernos que iban y venían con, bueno, las estrategias que habilitaron los directores en todo el país, la verdad es que fueron extraordinarias. Yo creo que se hizo una tarea muy, muy fuerte de los docentes y más invisible de los directores. Más invisible, efectivamente. Permitieron que esto se llevara a cabo, ¿no? Hubo mucho trabajo. ¿Qué recibían ustedes sobre esa etapa? A ver, fue una etapa que necesitó reconfigurar algunas cuestiones, pero que también puso sobre la mesa otros problemas que ya estaban en las instituciones educativas y que también dejó mucha enseñanza. Enseñanza en el sentido de retomar aspectos tradicionales de la escuela que habrá que mejorar y reformular en algunos casos, pero que claramente permitían el desarrollo de prácticas de enseñanza potentes, y también incorporar otras cuestiones que tal vez estaban mucho desde lo discursivo y que forzosamente la situación llevó a la necesidad de implementar, como por ejemplo otros espacios, otros tiempos, el uso de la tecnología, los encuentros asincrónicos que posibilitaron este tipo de situaciones, y esto de, como decía Graciela, de múltiples intervenciones sumamente creativas en muchos casos. Claro, reuniones de personal de pronto por Zoom que eran toda una novedad, pero que hacían posible tener un panorama de cómo se estaba funcionando. Sí, lo bueno es poder recuperar estas estrategias que se utilizaron y que en ocasiones vemos que se están perdiendo. ¿Sí? Por ejemplo. Y por ejemplo, esto que doy un ejemplo, cuando el docente se tenía que comunicar con el estudiante, hacía una videollamada y le explicaba algunas cuestiones de ese contenido que había enviado como una tarea. Hoy por hoy, si falta un estudiante, a los 2 días, ¿no?, se comunica con el hogar, porque así lo dice la normativa, para saber qué pasó. Yo digo, no se puede llamar ese mismo día y si es posible, porque ese estudiante así se siente bien, tener un ratito de esa clase, el celular, una videollamada y participar, aunque sea 15 minutos de la introducción a esa temática, de la parte donde, bueno, se corre en juego ese contenido. O sea, recuperar esas estrategias y llevarlas al aula también amerita esto de repensar estos acuerdos institucionales y tomar estas situaciones para que en favor, ¿no?, en favor de las prácticas, o sea, otras prácticas bimodales, como decimos, sincrónicas y asincrónicas, pero también considerarlas en la reflexión de la propia del docente. Bien, a lo mejor algunos docentes, algunos directivos lo hacen, le han dado continuidad a esas prácticas, y a otros, bueno, se los proponemos. Manuel Fuentes es director de coro. ¿Habla diferencias, similitudes entre dirigir un coro y dirigir una escuela? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Fuentes y soy director de coro. Actualmente estoy trabajando como director del coro de chicos y chicas de Villa Urquiza, que pertenece al programa de coros y orquestas para la equidad de la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado como asistente de dirección en el proyecto musical de la UTN, también acá en Buenos Aires, y el coro institucional de la comunidad de Betel en la misma ciudad.
vengo a hablar un poco de la función que tiene un director en un coro y de qué se encarga, qué dificultades tiene y cómo las resuelve. En cuanto al rol o a la función que tiene que cumplir un director, desde mi punto de vista lo podemos dividir en 3 partes distintas. Por un lado, lo que es la parte puramente musical, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que es el repertorio, con las obras, la ejecución de las obras, el sonido mismo del coro, y todo tiene que ver con la interpretación musical, es decir, tomar una obra y tomar intentar descifrar lo que quiso decir el compositor en esa obra e interpretarla y ponerle una impronta propia. Eso es lo que la parte musical. Después, por otro lado, tenemos una parte más administrativa, más organizativa, que tiene que ver con todo lo que es fechas, conciertos, eventos, difusión, convocatoria, que eso para mí, en mi caso, es una de las cosas quizás que menos me gusta y quizás haya mucha gente que coincida, pero es totalmente importante, es muy importante dentro de un coro que alguien se encargue de eso, y muchas veces el director es quien cumple esa función. Y por último, y no por eso es menos importante, hay un rol y una parte totalmente docente, porque es mucho más relacionada a la parte humana quizás que las otras dos. Todo lo que tenga que ver con el manejo del grupo, el trato con el coro, la forma de llevar adelante cada ensayo, la forma en que se relaciona el director con el coro y el coro entre sí. Entonces es muy similar a lo que es una función o un rol de un docente en un aula. Y llevar todo eso, lo que tiene cada persona, porque todos tienen unas realidades distintas, unos criterios diferentes, y el director o directora es quien se encarga de que todo eso esté unificado, y eso quizás una de las cosas más complejas, pero quizás a la vez una de las cosas que más riquezas tenemos, esa variedad de criterios, de vidas, de voces, de timbres, es lo que lo hace muy rico, y está en las herramientas que tenga uno para llevar adelante el grupo y en cómo afronta las dificultades con las que va a tener que lidiar día a día, tanto desde lo musical, desde lo administrativo o este aspecto humano. Así como en el aula, y sin importar la edad del grupo que tengas, siempre hay que prestar atención a esto, y hay que prestar atención también a la gente que tenemos y que tenemos a cargo, y tomar de cada una de ellas, estar aprendiendo constantemente, por un lado, y por otro, entender de qué forma y en qué aspecto poder potenciar a cada una de esas personas para que esas personas puedan crecer tanto desde lo personal como dentro del colectivo mismo del coro. Pues es increíble lo que uno puede aprender simplemente observando o escuchando a la gente del coro. Bueno, cuántos aspectos similares, ¿no? Un breve comentario de cada uno. Graciela. Bueno, sí, hablaba del repertorio, que yo pienso que el repertorio es el currículum, es la propuesta, claro, y es lo que también cada docente junto con el equipo directivo van a tener que afinar, que definir y armar las planificaciones, armar el proyecto. También esto de poder distinguir cuáles son las grandes potencialidades de cada integrante del coro, que en este caso serían los docentes, y esa mirada del director para alentar, para brindar y ofrecer capacitación a quien la necesite, para alentar proyectos, y también esta cuestión de, bueno, que los directores, como decían mis compañeros acá de panel, siguen siendo docentes, ¿no? Y son docentes de sus docentes y también les enseñan muchas cosas. Claro. Del director del coro. Sí, es sumamente interesante el paralelismo, ¿no? Y por otro lado, acuerdo con esto que decía Graciela, ¿no? Que el currículum, incluso hasta la política educativa puede ser esa partitura, pero no es lo mismo una misma canción interpretada por un coro y por otro.
cada construcción o cada reconstrucción, y acá vamos a la analogía de lo escolar, requiere trabajar con esos recursos, en esas condiciones, situado para llevar finalmente a que esa obra tenga una versión que sea armónica y adecuada, la mejor posible. Claro, claro. Sandra. Sí, y finalmente me quedo en esto que dijo el director, de escuchar y ver mucho a cada integrante para aprender. Cómo aprende de cada uno de sus equipos y cómo desaprende también algunas cuestiones que de pronto estarán en su matriz y que muchas veces hay que movilizar, y qué mejor que estas trayectorias que vienen de docentes con algunas otras miradas para que se movilice todo en ese coro. Sí, Manuel Fuentes decía también que hay aspectos administrativos en el coro que no son los que más le gustan. A muchos docentes directivos les debe pasar, pero a lo mejor algunos se pueden delegar y otros también son parte necesaria, supongo, para que lo pedagógico pueda funcionar. Una pregunta para Graciela y otra para ustedes. A ver, ¿qué pasa? Porque hablamos mucho del rol directivo en la formación del equipo docente, aunando criterios, lo que sea, pero lo cierto es que los tiempos y los espacios institucionales no dan demasiadas posibilidades, ¿o no? ¿O sí? Bueno, es cierto que a veces estar en el lugar del director es estar en un ambiente con mucha urgencia, ¿no? Y nosotros siempre en las capacitaciones hablamos de la posibilidad de que el director pueda tener una agenda, pueda armar un espacio donde pueda priorizar algunas cuestiones por encima de otras y pueda seguir esa agenda en la medida de sus posibilidades. Es cierto que a veces no se puede todo, pero también es cierto que el director tiene que proponerse, digamos, este trabajo, principalmente el trabajo pedagógico, que es lo que suele quedar de lado. Y eso requiere de una agenda, de un horario, de un compromiso con un docente. Voy a observar una clase tuya y después nos vamos a reunir. Todo eso que forma parte de la tarea del asesoramiento, que el director no puede, por más que haya otras cuestiones, no puede dejar de lado y le tiene que brindar un espacio. Y a veces eso es bien difícil, lo sabemos. Seguro. Ahora, ustedes, Néstor y Sandra, tienen una consultora, ustedes se ocupan mucho de formar a directivos, esto es en Pergamino, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la consultora? Consultora Integral de Gestión Educativa. Bien, ¿y en qué les parece que debería centrar o priorizar la formación específica de los directivos? En realidad de cualquier integrante de equipos de conducción, digamos, pero bueno, el director como responsable de la gestión institucional, en esto que hablábamos antes, fuertemente de consolidar ese equilibrio entre ser garante de políticas educativas y el responsable de políticas educativas en esa institución y situada a esa realidad, sin perder de lado su rol como enseñante, como docente. Y a su vez un tercer rol que es el de conductor. Hoy se dijeron muchas palabras, ¿no? Pero que en definitiva es quien amalgama y potencia cada uno de los integrantes de ese equipo. Y sobre todo hay una enseñanza que estamos trabajando mucho con Néstor, que es la de ser mediador. Hoy por hoy las instituciones tienen múltiples conflictos. Y bueno, esto de poder enseñar los procesos de mediación, que no es un día ni dos, sino que lleva mucho tiempo, mucho encuentro, mucho trabajo con las familias y con otras instituciones. En esta red de trabajo conjunto es fundamental esta formación en los equipos directivos. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, nos vamos a la bibliografía y vamos a ver una por una cada una de estas tres propuestas. Gestionar es hacer que las cosas sucedan, de Bernardo Blechmar, a quien hemos escuchado hace un momento. Nos vamos a la segunda propuesta, que es
Aprender a ser director, directora, herramientas para el concurso y la formación de equipos directivos, de Silvina Virs, Victoria Abregu, Marina Larrondo y Mirta Torrelles. Y por último, nos van a contar ustedes, Néstor y Sandra, el proyecto educativo de supervisión, una herramienta de gestión para directivos y supervisores, el oficio de la intervención. Chiquitísimo, ¿de qué se trata? Me parece más importante decir que este texto nos pidieron los docentes como una necesidad de que la planificación es fundamental, pero para llegar a esa planificación, ese proyecto educativo estratégico de supervisión, como decimos, necesitamos construir muchísimos en todas las dimensiones de gestión. Entonces ahí se desarrolla todo el texto, el oficio de la intervención. Bueno, les agradezco a los tres. Graciela, sé que estás escribiendo sobre el tema, así que ya tendremos en algún momento una producción tuya. Y nos vamos de despedida. ¿Qué decir? A ver, una vez más, me parece que quedó claro en el programa que la figura del director, directora, de los directivos es importantísima tanto para los alumnos como para los docentes, como para los padres. Y seguramente es importante crear las condiciones institucionales para que el director pueda tener esa mirada de conjunto y pueda potenciar lo mejor de cada uno. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa.